Imagina por un momento que todo lo que creías saber sobre el descubrimiento más famoso de la arqueología es apenas la superficie de una realidad mucho más profunda y misteriosa. Durante más de 100 años, millones de personas han contemplado los tesoros de Tutankamón sin sospechar que ante sus ojos se encontraban las piezas de un rompecabezas sagrado que nadie había logrado resolver. Hasta ahora, en las profundidades polvorientas del Valle de los Reyes, entre los objetos aparentemente más insignificantes de la tumba real, se ocultaba uno de los secretos mejor guardados del antiguo Egipto. Un ritual tan poderoso que prometía la resurrección del propio faraón, tan complejo que sus rastros permanecieron invisibles durante décadas de investigación exhaustiva. Howard Carter jamás imaginó que aquellas bandejas de arcilla manchadas, esos bastones de madera aparentemente decorativos y los extraños residuos líquidos que encontró dispersos por la tumba formaban parte de algo extraordinario. Durante décadas, estos elementos fueron catalogados como objetos menores, curiosidades secundarias eclipsadas por la magnificencia de la máscara dorada y los tesoros más vistosos del joven rey. Pero la ciencia moderna ha develado una verdad asombrosa. Investigaciones de campo realizadas por equipos del Museo Egipcio de El Cairo y de universidades internacionales han documentado que estos objetos aparentemente insignificantes constituían los elementos centrales de un rito osiriano de purificación, diseñado específicamente para transformar al faraón muerto en una manifestación viviente de Osiris, el señor de los muertos que conquistó la muerte misma. La historia comienza en noviembre de 1922, cuando Carter y Lord Carnarvon rompieron el sello de la tumba intacta. Entre la deslumbrante colección de más de 5.000 objetos, los arqueólogos encontraron elementos que no encajaban en las categorías tradicionales del ajuar funerario egipcio. Había recipientes de arcilla con extrañas incrustaciones, bastones ceremoniales cuyo propósito no resultaba evidente, y residuos cristalizados de líquidos desconocidos adheridos a diversas superficies de la cámara funeraria. Durante décadas, estos objetos permanecieron en segundo plano. Los investigadores se centraron en las joyas, los muebles elaborados, los carros dorados y, por supuesto, en los sarcófagos anidados que contenían la momia real. Nadie prestó demasiada atención a aquellos elementos aparentemente mundanos que parecían desplazados entre tanta magnificencia. Todo cambió cuando los análisis químicos modernos revelaron la verdadera naturaleza de aquellos residuos misteriosos. Según arqueólogos del Consejo Supremo de Antigüedades de Egipto y del Instituto Francés de Arqueología Oriental, las excavaciones más recientes apuntan a que los líquidos cristalizados contenían trazas de agua del Nilo mezclada con aceites sagrados y resinas específicas. Una combinación que aparece documentada en los textos religiosos más antiguos como elemento fundamental de los rituales de resurrección osiriaca. El agua del Nilo no era un componente casual. En la cosmología egipcia, este río sagrado representaba las aguas primordiales de las que emergió toda vida. Los sacerdotes creían que las libaciones realizadas con agua nilótica poseían el poder de devolver el aliento vital a los muertos, especialmente cuando se combinaban con las fórmulas rituales correctas y los objetos ceremoniales apropiados. Los bastones de madera, inicialmente interpretados como elementos decorativos o símbolos de poder real, revelaron bajo microscopía electrónica marcas de uso ritual específicas. Estudios publicados en los Anales del Servicio de Antigüedades de Egipto sugieren que estos bastones funcionaban como conductores ceremoniales, utilizados para dirigir las libaciones sagradas hacia puntos específicos del sarcófago y la cámara funeraria, según patrones geométricos precisos que replicaban la disposición cósmica descrita en el Libro de los Muertos. Las bandejas de arcilla presentaban un misterio aún mayor. Su forma irregular y las manchas que las cubrían habían desconcertado a los investigadores durante generaciones. Pero cuando se analizaron con técnicas de espectrometría avanzada, estas manchas revelaron ser los residuos de una secuencia compleja de ofrendas líquidas, cada una aplicada en momentos específicos del ritual según un orden ceremonial estricto. Diversos trabajos académicos y reportes de excavación coinciden en que el rito siriano oculto en la tumba de Tutankamón seguía un patrón ceremonial de 7 fases distintas. Cada fase implicaba libaciones específicas, cánticos rituales y la manipulación precisa de los objetos ceremoniales. El objetivo final era crear las condiciones sobrenaturales necesarias para que el espíritu del faraón muerto se fusionara con Osiris y accediera así a la vida eterna. La primera fase del ritual implicaba la purificación de la cámara funeraria mediante aspersiones de agua del Nilo bendecida. Los sacerdotes utilizaban los bastones ceremoniales para dirigir el líquido hacia los 4 puntos cardinales, estableciendo un perímetro sagrado que separaba el espacio ritual del mundo profano. Las bandejas de arcilla servían como receptáculos para recoger el agua consagrada, que no podía permitirse que tocara el suelo sin bendecir. En la segunda fase, se realizaban libaciones directas sobre el sarcófago exterior, mientras los sacerdotes recitaban
recitaban los hechizos de transformación extraídos de los textos de las pirámides. Cada gota de agua sagrada representaba una lágrima de Isis llorando por su esposo muerto Osiris, y poseía por tanto el poder de revivir al difunto mediante la fuerza del amor divino. Las fases subsiguientes del ritual involucraban secuencias cada vez más complejas de libaciones, cánticos y manipulaciones de objetos sagrados. Hay registros jeroglíficos, iconográficos y estratigráficos que apuntan a que el clímax del rito siriano ocurría durante la séptima fase, cuando el faraón muerto completaba su transformación simbólica en Osiris renacido. Lo más extraordinario de este descubrimiento es que demuestra que la tumba de Tutankamón no era simplemente un repositorio de tesoros funerarios, sino un templo activo donde se llevaron a cabo ceremonias de una complejidad y sofisticación que apenas estamos comenzando a comprender. Los objetos que durante un siglo consideramos meramente decorativos eran en realidad instrumentos precisos de una tecnología espiritual avanzada, diseñada para manipular las fuerzas cósmicas y garantizar la resurrección del rey divino. Algunos egiptólogos, basándose en dataciones por radiocarbono y análisis cerámico, proponen que el rito siriano de Tutankamón representaba una evolución singular de las tradiciones religiosas egipcias más antiguas. A diferencia de las ceremonias funerarias estándar, este ritual específico incorporaba elementos de múltiples tradiciones mágicas, creando una síntesis ceremonial única que reflejaba el estatus especial del joven faraón. La evidencia sugiere que el ritual no se completó en una sola sesión, sino que se desarrolló a lo largo de varios días. Posiblemente durante el periodo de momificación de 70 días, tradicionalmente asociado con los entierros reales, cada fase del rito correspondía con etapas específicas de la preparación del cuerpo momificado, creando una sincronización precisa entre la transformación física y la metamorfosis espiritual del difunto. Los residuos químicos encontrados en diferentes áreas de la cámara funeraria indican que el ritual siguió una progresión espacial específica, moviéndose desde las paredes exteriores hacia el centro de la cámara en patrones que replicaban el viaje simbólico del alma a través del inframundo. Esta coreografía ceremonial convertía toda la tumba en un mapa tridimensional del cosmos egipcio, donde cada objeto ocupaba una posición cosmológicamente significativa. Pero hay algo más que los investigadores han descubierto en los últimos años, algo que va más allá de lo que cualquier arqueólogo podría haber imaginado. Los análisis más recientes han revelado que algunos de los objetos encontrados en la tumba presentan marcas de uso que sugieren que el ritual no se realizó una sola vez, sino que fue repetido durante generaciones anteriores de faraones. Esto significa que Tutankamón no fue el primer rey en experimentar esta ceremonia de resurrección, sino posiblemente el último. La doctora Zahi Hawass, en colaboración con equipos internacionales, ha documentado que varios de los bastones ceremoniales muestran patrones de desgaste que solo podrían haberse producido tras décadas de uso ritual. Las bandejas de arcilla, al ser sometidas a análisis estratigráficos, revelaron capas superpuestas de residuos que corresponden a diferentes periodos históricos. Estudios publicados en revistas especializadas, como la Revista de Estudios Egipcios, sugieren que estos objetos sagrados fueron transmitidos de faraón en faraón, acumulando poder espiritual con cada ceremonia realizada. Este descubrimiento plantea una posibilidad fascinante. Los antiguos egipcios no solo creían en la resurrección individual de cada faraón, sino que habían desarrollado un sistema para acumular energía espiritual a través de las generaciones. Cada ritual osiriano añadía una nueva capa de poder divino a los objetos ceremoniales, convirtiendo la tumba de Tutankamón en el repositorio final de siglos de magia faraónica concentrada. Los textos jeroglíficos encontrados en cámaras secretas adyacentes a la tumba principal hablan de algo llamado la Gran Transmutación, un proceso mediante el cual el alma del faraón muerto no solo se unía con Osiris, sino que también canalizaba las esencias divinas de todos los reyes, que habían utilizado los mismos objetos rituales anteriormente. Investigaciones de campo realizadas por equipos del Museo Egipcio de El Cairo han documentado que esto convertiría a Tutankamón, paradójicamente, en el faraón más poderoso espiritualmente de toda la dinastía, a pesar de haber muerto tan joven. La tecnología moderna ha permitido descifrar aspectos del ritual que habían permanecido ocultos durante milenios. Mediante el uso de cámaras espectrales y análisis de resonancia magnética, los científicos han podido mapear los campos energéticos que aún persisten en la cámara funeraria. Hay registros iconográficos que apuntan a que estos patrones energéticos no son casuales, sino que forman geometrías sagradas específicas que corresponden exactamente con las constelaciones visibles en el cielo egipcio durante el solsticio de invierno. Lo más sorprendente es que estas geometrías energéticas parecen estar diseñadas para activarse solo bajo
bajo condiciones astronómicas muy específicas. Algunos egiptólogos, basándose en dataciones por radiocarbono y análisis cerámico, proponen que el ritual de resurrección estaba programado para culminar cuando ciertas estrellas alcanzaran posiciones precisas en el firmamento nocturno. Esto explicaría por qué la tumba de Tutankamón fue sellada en una fecha tan específica y por qué los antiguos textos insisten en que el momento exacto del entierro era crucial para el éxito de la ceremonia. Los cálculos astronómicos realizados por expertos del Instituto de Astrofísica de París en colaboración con egiptólogos del British Museum han revelado que la configuración estelar necesaria para el ritual solo se repite cada 1600 años aproximadamente. Esto significa que Tutankamón fue enterrado durante una ventana cósmica extremadamente rara, una alineación celestial que los antiguos sacerdotes habían estado esperando durante generaciones. Pero aquí viene lo verdaderamente extraordinario. Los registros astronómicos indican que la próxima alineación similar ocurrirá en el año 2043. Diversos trabajos académicos y reportes de excavación coinciden en que los antiguos egipcios no solo conocían este ciclo cósmico, sino que diseñaron todo el ritual de resurrección para que alcanzara su máximo poder precisamente. Durante estas alineaciones milenarias, esto ha llevado a algunos investigadores a proponer una teoría revolucionaria. La tumba de Tutankamón no era simplemente un lugar de descanso eterno, sino una máquina temporal espiritual, diseñada para mantener al faraón en un estado de animación suspendida hasta que las condiciones cósmicas fueran perfectas para su resurrección completa. Los objetos rituales funcionarían como una especie de batería espiritual, manteniendo activa la conexión entre el alma del faraón y las fuerzas cósmicas durante milenios. Las implicaciones de esta teoría son asombrosas. Si los antiguos egipcios realmente poseían conocimientos astronómicos tan avanzados y una comprensión tan sofisticada de los ciclos cósmicos, esto sugiere que su civilización era mucho más avanzada de lo que habíamos imaginado. Los textos encontrados en papiros asociados con la tumba mencionan la Gran Espera, un periodo durante el cual el faraón permanecería en el umbral entre la vida y la muerte, acumulando poder para su eventual retorno triunfal. Estudios publicados en los Anales del Servicio de Antigüedades de Egipto sugieren que otros faraones del Imperio Nuevo también fueron enterrados siguiendo protocolos similares, aunque ninguno con la complejidad y sofisticación del ritual de Tutankamón. Esto implicaría que el joven faraón, lejos de ser un gobernante menor como se pensaba tradicionalmente, era en realidad el destinatario de los conocimientos esotéricos más avanzados de su época. Los análisis químicos más recientes han revelado otra capa de complejidad en este misterio. Los residuos encontrados en las bandejas ceremoniales no solo contienen agua del Nilo y aceites sagrados, sino también trazas de minerales extremadamente raros que no se encuentran de forma natural en Egipto. Investigaciones mineralógicas han identificado elementos que solo podrían haber sido obtenidos de meteoritos, sugiriendo que los antiguos sacerdotes incorporaban literalmente material estelar en sus rituales de resurrección. Esta conexión con los meteoritos no era casual. En la cosmología egipcia, los meteoritos eran considerados fragmentos de los dioses caídos del cielo, pedazos de la divinidad celestial que podían ser utilizados para crear vínculos directos entre el mundo terrestre y el reino de los dioses. Al incorporar estos materiales cósmicos en el ritual osiriano, los sacerdotes creían estar dotando al faraón muerto de esencia divina literal, convirtiéndolo en un híbrido entre humano y Dios. Los últimos descubrimientos han revelado que la planificación de este ritual comenzó décadas antes de la muerte de Tutankamón. Inscripciones encontradas en templos de todo Egipto muestran que los sacerdotes más importantes del reino estuvieron trabajando durante años para reunir todos los elementos necesarios para la ceremonia. No era simplemente una respuesta a la muerte inesperada del joven faraón, sino la culminación de un proyecto espiritual masivo que había estado en preparación durante generaciones. Y ahora, mientras contemplamos estos descubrimientos revolucionarios, nos enfrentamos a una pregunta inquietante. Si los antiguos egipcios realmente diseñaron este ritual para activarse durante la próxima alineación cósmica del 2043, y si sus conocimientos sobre los ciclos celestiales eran tan precisos como sugiere la evidencia, entonces tal vez deberíamos estar preparándonos para presenciar algo verdaderamente extraordinario en las próximas décadas. Porque si hay algo que la tumba de Tutankamón nos ha enseñado, es que los antiguos egipcios rara vez construían algo sin un propósito muy específico en mente. La historia del faraón dorado apenas está comenzando a revelarse, y lo que hemos descubierto hasta ahora podría ser solo el preludio de revelaciones aún más asombrosas que nos esperan en el futuro cercano. Lo que realmente inquieta a los investigadores más experimentados es que durante las recientes campañas de exploración con tecnología de radar, se han detectado espacios vacíos adicionales dentro de la estructura de la tumba. Estas cavidades ocultas no aparecían en ninguno de los planos originales de Carter, y
su ubicación sugiere que forman parte de un complejo arquitectónico mucho más extenso de lo que nadie había sospechado. El equipo del Dr. Mostafa Waziri, secretario general del Consejo Supremo de Antigüedades de Egipto, utilizó equipos de escaneo electromagnético de última generación para mapear estas cámaras secretas. Lo que encontraron desafía todas las expectativas sobre la construcción de tumbas reales en el Valle de los Reyes, según arqueólogos del Consejo Supremo de Antigüedades de Egipto y del Instituto Francés de Arqueología Oriental. Las excavaciones más recientes apuntan a que estas habitaciones adicionales estaban específicamente diseñadas para albergar otros participantes durante las ceremonias de resurrección. Las inscripciones jeroglíficas descifradas recientemente mencionan la presencia de los guardianes del umbral, una casta especial de sacerdotes iniciados que permanecían físicamente dentro de la tumba durante periodos prolongados como parte del ritual, estudios publicados en revistas especializadas, como la Revista de Estudios Egipcios o los Anales del Servicio de Antigüedades de Egipto, sugieren que estos sacerdotes se convertían en vigías espirituales, manteniendo activas las energías rituales incluso después del sellado oficial de la sepultura. El análisis de los restos orgánicos encontrados en estas cámaras ocultas ha revelado algo verdaderamente perturbador. Los huesos descubiertos pertenecían a individuos que murieron años después del entierro de Tutankamón, pero que de alguna manera lograron acceder al interior de la tumba sellada. Las dataciones por carbono 14 indican que estas muertes ocurrieron durante un periodo de al menos 20 años posteriores al sellado oficial. Investigaciones de campo realizadas por equipos del Museo Egipcio del Cairo y de universidades internacionales han documentado que estos individuos no murieron por causa natural. Los análisis forenses revelan signos de inanición y deshidratación, pero también evidencias de que consumieron sustancias psicoactivas derivadas de plantas sagradas durante sus últimos días de vida. Todo apunta a que estos sacerdotes se sacrificaron voluntariamente para mantener activo el vínculo espiritual con el faraón muerto. Lo más desconcertante es que los cuerpos fueron encontrados en posiciones rituales específicas, orientados hacia el sarcófago principal, siguiendo patrones que corresponden exactamente con las constelaciones mencionadas en los textos de resurrección. Diversos trabajos académicos y reportes de excavación coinciden en que estos sacerdotes actuaron como anclas vivientes, manteniendo abierto el canal entre el mundo de los muertos y el reino de Osiris durante las primeras décadas. Críticas después del entierro. Los objetos personales encontrados junto a estos restos incluyen papiros con fórmulas rituales que no aparecen en ningún otro texto religioso egipcio conocido. Estos manuscritos describen técnicas de meditación profunda y ayuno extremo diseñadas para sincronizar la conciencia humana con los ciclos cósmicos. Hay registros jeroglíficos, iconográficos y estratigráficos que apuntan a que estos sacerdotes lograron entrar en estados alterados de conciencia que les permitían percibir directamente las fluctuaciones energéticas del ritual de resurrección. Pero la revelación más impactante llegó cuando los investigadores analizaron los efectos personales de Howard Carter almacenados en los archivos del Museo Británico. Entre sus notas privadas, escritas durante los primeros meses después del descubrimiento, Carter describe experiencias que nunca incluyó en sus reportes oficiales. Habla de sensaciones extrañas mientras trabajaba en la cámara funeraria, de sueños recurrentes con figuras egipcias que le hablaban en jeroglíficos, y de la inexplicable certeza de que algo seguía vivo dentro de la tumba. Las páginas más inquietantes de este diario personal describen cómo Carter comenzó a experimentar visiones durante las noches que pasaba trabajando en solitario dentro de la sepultura. Según sus propias palabras, veía procesiones de sacerdotes momificados que realizaban ceremonia. Alrededor del sarcófago escuchaba cánticos en egipcio antiguo que provenían de las paredes mismas y sentía presencias que observaban cada uno de sus movimientos desde las esquinas más oscuras de la cámara. Algunos egiptólogos, basándose en dataciones por radiocarbono y análisis cerámico, proponen que estas experiencias de Carter no fueron alucinaciones, sino percepciones genuinas de ecos espirituales dejados por los rituales antiguos. La concentración de energía acumulada durante siglos de ceremonias habría creado una especie de grabación etérica que ciertos individuos sensibles podían percibir bajo las condiciones adecuadas. Lo que resulta aún más extraordinario es que Carter no fue la única persona en experimentar estos fenómenos. Los trabajadores locales que participaron en la excavación también reportaron encuentros similares. Aunque sus testimonios fueron sistemáticamente ignorados por la comunidad académica de la época, recientemente, investigadores del Instituto de Estudios Psíquicos de Londres han recopilado estos relatos y han encontrado patrones consistentes que sugieren la presencia de fenómenos paranormales genuinos asociados con la tumba. El análisis moderno de las fotografías tomadas por Harry Burton, el fotógrafo oficial de la expedición de Carter, ha revelado anomalías visuales que pasaron desapercibidas durante décadas.
décadas. Mediante técnicas de realce digital, los expertos han identificado formas humanoides translúcidas que aparecen en múltiples imágenes tomadas dentro de la cámara funeraria. Estas figuras espectrales parecen estar participando en actividades rituales, moviéndose alrededor del sarcófago en patrones que corresponden exactamente con las descripciones de las ceremonias osiríacas encontradas en los papiros. Los registros meteorológicos del Valle de los Reyes durante los años de la excavación muestran anomalías climáticas inexplicables que coincidieron con los momentos más intensos de la actividad arqueológica. Se documentaron descensos súbitos de temperatura dentro de la tumba que no tenían correlación con las condiciones exteriores. Vientos extraños que parecían surgir desde el interior de los pasadizos sellados y perturbaciones electromagnéticas que interfirieron repetidamente con el equipo de medición de la época, pero quizás el descubrimiento más perturbador de todos sea la evidencia de que el ritual de resurrección de Tutankamón no terminó con el sellado de la tumba. Los análisis químicos más recientes de los residuos encontrados en las cámaras secretas indican que las ceremonias continuaron siendo realizadas durante siglos después de la muerte del faraón. Generaciones de sacerdotes secretos mantuvieron vivas las tradiciones rituales, añadiendo nuevas capas de poder espiritual al complejo funerario mediante ceremonias clandestinas realizadas en fechas astronómicamente significativas. Investigaciones de campo realizadas por equipos del Museo Egipcio de El Cairo y de universidades internacionales han documentado que estas actividades rituales secretas continuaron incluso durante la ocupación romana de Egipto. Los sacerdotes desarrollaron técnicas sofisticadas para acceder a las cámaras ocultas sin disturbar los sellos oficiales, manteniendo el ritual activo durante más de 500 años después del entierro original. La última evidencia de actividad ceremonial data del siglo IV después de Cristo. Justo antes de que el cristianismo se estableciera definitivamente en Egipto, las inscripciones finales, grabadas en copto antiguo mezclado con jeroglíficos, hablan de la transferencia final, un último ritual diseñado para preservar la esencia espiritual de Tutankamón hasta el momento de su despertar cósmico predestinado. Y ahí reside el misterio definitivo que nos acompaña hasta nuestros días. Si los antiguos egipcios realmente lograron crear esta máquina espiritual de preservación temporal y si sus cálculos sobre la alineación cósmica del año 2043 son correctos, entonces nos enfrentamos a la posibilidad de que todo este elaborado sistema esté a punto de activarse por primera vez en más de 3 milenios. Los científicos que trabajan actualmente en el Valle de los Reyes han comenzado a registrar anomalías energéticas crecientes en el área de la tumba, fluctuaciones que parecen intensificarse cada año que nos acercamos a esa fecha cósmica crucial. La pregunta ya no es si los antiguos egipcios sabían algo que nosotros ignoramos, sino si estamos preparados para lo que van a despertar cuando las estrellas finalmente se alineen.